Jueves de Ciudad ya nos encontramos con nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Nilson Rodríguez. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Y bueno, venir a conocer un poco sobre esta represa. Hola, Sana. Un placer de verdad estar contigo hoy en la tarde. Y quizás es una de las obras hidráulicas más importantes que hay en Venezuela, no solo por lo cual ella está construida, sino porque es la única en el país que es capaz de control de inundaciones en la parte baja. Fue proyectada por el ingeniero Martín Rodríguez Torres en el año 70 aproximadamente y comenzamos a construirla en el año 72 y concluyó en el año 75. ¿Por qué se construye esta obra específicamente en esta zona? ¿Cuáles son las condiciones que determinaron la necesidad de construir este embalse? Sí, muy interesante la pregunta, por cuanto esta obra forma parte del control general de inundaciones de lo que es todo el sector de planicie. Recuerda que el proyecto sur del lago está más destinado a la parte de planicie y se vio la necesidad de controlar las crecidas de estos dos ríos por cuanto están muy cerca del piedemonte andino, ¿no? Y ofrecían un punto muy interesante para hacerlo el embalse, ¿no? Recuerda que abajo todos los años había una inundación de 50.000 hectáreas. Si tú me preguntas a mí que quieres hacer alguna inversión en toda la zona sur del lago, te digo que la zona más protegida es la que protege la presa. Es interesante. También hay condiciones de precipitación. Se habla de más de 1.900 milímetros de lluvia. Claro, y es uno de los factores climáticos más importantes de la zona. Recuérdate que la zona tiene dos ciclos lluviosos de tipo bimodal, vamos a decirle. Tenemos dos picos de crecida, de lluvia, y dos picos de sequía, ¿no? Pero básicamente eso más o menos, para que te des una idea, que es prácticamente un sistema de riego natural, ¿no? Por eso es que la zona es como un ministro decía que era la Suiza de América, la Suiza de Venezuela. Es un manto verde que tú lo sobrevuelas en helicóptero, son más de 1 millón de hectáreas que comienzan en el río Tarra y terminan en el río Pocó, en los límites con Zulia, ¿no? Y el límite aquí en la parte andina es la carretera panamericana hasta la costa sur del lago de Maracaibo, ¿no? En el primer caso, entre Catatumbo y Escalante, tenemos más de 220.000 hectáreas con un uso potencial pecuario, la producción de leche y carne. Y después, en la parte izquierda, en la parte derecha del Escalante hasta el río Frío, tenemos la parte de los mejores suelos de Venezuela. Por eso es que tenemos 60.000 hectáreas de plátano que tenemos que proteger. Bueno, se dice que del 2% de las tierras productivas en Venezuela, el 30% lo posee la zona sur del lago. Eso es cierto y es muy importantísimo. El problema del sur del lago es que las tierras no están siendo utilizadas con su potencial. Es decir, nosotros esas 180.000 hectáreas entre el Escalante, Chama y Moguer, nada más habrá bajo cultivos agrícolas unas 80.000. Prácticamente que no tenemos, lo demás está bajo pasto, aunque es una producción interesante, pero debiera estar para más alimentos anuales, ¿no? que destinarla a pastizales. Y destinar el sector entre Escalante y Catatumbo, que son los suelos más, vamos a decirlo, más pesados, para la actividad pecuaria exclusivamente. Como tú puedes ver cuando la recorres, puedes ver hacia Coloncito, prácticamente todas las fincas son uso pecuario. En cambio, hacia la zona de acá hay más cultivos, ¿no? Hay cultivo de parchita, hay cultivo de guanábana, hay cultivo de guayaba. Últimamente se introdujo la palma africana, ¿no? Que menos mal que la pararon, ¿no? Porque es un cultivo que no tiene justificación, pues. Ponerlo en los mejores suelos, debemos destinarlo. Eso más que todo fue la filosofía de por qué se justificó. Cuando tú haces una inversión abajo para sanear o para recuperar tierra, es muy costosa. En cambio, con una obra que... ¿Tú sabes cuánto costó esta presa? 45 millones de bolívares para aquellos que... Al cambio que eran 9 millones de dólares. Imagínate, para recuperar 50.000 hectáreas. Tú hoy actualmente, fíjate, habilitar una hectárea bajo riego casi está en 100 millones de bolívares. Es bastante, multiplica por 50.000 hectáreas que había que recuperar, sanear.
se construyó esto. Ahora, la determinación de qué tipo de embalse se iba a construir, porque se requería una obra que controlara las crecidas, pero que también controlara los sedimentos. Pues las características del río Oni y del río Colegría son de grandes arrastres de sedimentos, ¿no? Sí, mira, sí, ese es uno de los problemas que tiene la presa, o tuvo la presa, ¿no? Al estudio de sedimentológico señalaba que más o menos en el año 30, más o menos acá, nosotros podíamos tener toda la capacidad del embalse en lo que llamamos el volumen muerto con sedimento, y realmente se cumplió la presa, si tú la evalúas, se cumplió con ese objetivo, ¿no? El problema con los ríos, con los sedimentos acá, es que era que colmataba los cauces naturales aguas abajo. Por supuesto, le subía el nivel de los cauces y se inundaban, se desbordaban. Esto no, esto permitió que nosotros pudiéramos controlar los sedimentos que llegaban, no para proteger la cuenca en sí, ¿no? Sino para proteger los cauces naturales aguas abajo, para que pudieran servir como colectores naturales de drenaje. Porque recuerda que si llueve aquí 1900, allá llueve a 2500, ¿no? Promedio abajo, ¿no? O sea, hay mucho más lluvia allá que acá. Se hizo esto y fíjate que ha sido una de las... Se aprovechó también el hecho de que en el país todavía no había un embalse. Recuerda que los embalses se construyeron. De los primeros en Venezuela, por así decirlo. No, el único, no, el primero y el único. Y te voy a decir algo interesantísimo, que era que recuerda que las soluciones hidráulicas en el mundo, la mejor obra es construir los embalses. Recuerda que los embalses tienen no solamente un objetivo de control de inundaciones, abastecimiento de agua, abastecimiento de industria, para riego, para agricultura, turístico. Claro, uno de los fines de un embalse. Y fíjate que en Venezuela llama mucho la atención de que de los 130 embalses que hay en el país se construyeron entre el año 52 y el año 92. Es decir, a mí me extraña que en los últimos 20 años no se haya construido ningún embalse, que es unas obras importantísimas. Te voy a hablar del caso de Mucujepe. El caso de Mucujepe es un caso importantísimo para la ciudad. Una ciudad que no tenga agua, no garantice agua a la población, no puede estar con el desarrollo. Te voy a echar un cuento, ¿no? Barquisimeto era la quinta ciudad en desarrollo del país. Y de repente Barquisimeto ahora es la octava, la décima. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Simplemente las empresas que van a invertir, lo primero que te dicen, ¿tiene agua? Sí, hay agua, te ofrecemos agua. Agua y energía, electricidad. Aquí no. Tú ves acá en el Vigía teniendo los recursos hidráulicos, pero como burriado, como dicen. Entonces, ¿por qué tenemos un racionamiento en la población? Tenemos inclusive, claro, por falta de obra, aún más. El acueducto del Vigía, la planta de tratamiento del Vigía, se construyó para darle agua a 350.000 habitantes con el embalse. La planta tiene capacidad. ¿Tú sabes cuánto se está produciendo ahorita? 408 litros por segundo. Aproximadamente. Una planta con... Claro, todo esto que no garantiza la cantidad y continuidad y calidad del agua para los habitantes. Me han preguntado si este embalse pudiese utilizarse como para fines de riego o de abastecimiento de agua. Lamentablemente no, porque las estructuras que se construyeron básicamente es para controlar las crecidas. Es decir, ya te voy a explicar cómo opera el embalse. El embalse debe operar completamente vacío para que la capacidad de almacenamiento cuando vengan las crecidas, el embalse. Y después tener una descarga, un túnel de descarga con un máximo de 96 metros cúbicos por segundo que no ocasiona problemas abajo. Lamentablemente, por falta de mantenimiento y quizás yo diría por falta de operación del embalse, la torre toma, que es la estructura de descarga, se tapó, tenemos un problema gravísimo. Los últimos 20 años quizás no se le ha dado mantenimiento. Me llama mucho la atención el estado en que la veo, un estado completamente abandonada, cuando debió ser el sitio recreativo y de esparcimiento más importante de la ciudad. Recuerda, tú lo dijiste, estamos a 7.5 kilómetros de la ciudad. Imagínate tú, tenemos un área natural para que tú disfrutes un pulmón a 7 kilómetros y medio. A 7 kilómetros y medio del Vigía. Imagínate tú lo importante que es. Lamentablemente no se pudo construir el parque metropolitano, que debió ser mucho más bonito, mucho más. Lamentablemente hay muchas áreas que han sido invadidas.
hay un problema de descarga final de la... Figúrate que uno de los problemas del embalse... Pero ingeniero, no nos adelantemos, ¿verdad?, en las propuestas. Ah, ok. Sigamos conversando sobre el embalse, ¿verdad? Aproximadamente 5 años duró la construcción del embalse. ¿Tiene alguna idea de cuánto personal estuvo trabajando en la obra? ¿Algunas anécdotas durante su construcción que sean propias de la...? No lo tendría, porque acuérdate que los jefes míos eran los que en aquellos momentos estaban acá. Claro, yo todavía estaba estudiando, ¿no? Y entonces, pero cuando usted pasó por la dirección del Ministerio del Ambiente, ¿tuvo alguna responsabilidad con la obra, con la represa? Por supuesto. Imagínate tú que dentro del Plan Nacional de Manejo y Operación de los Embalses, ponía siempre tenía un presupuesto anual. Este presupuesto incluía limpieza, mantenimiento de los equipos electromecánicos, sistema de iluminación interno y externo, un control de la vegetación sobre los taludes, que es importantísimo en una presa. Teníamos un cuerpo de personal permanente aquí en el embalse, aquí cerca del campamento. Prácticamente lo que hacíamos era prácticamente disfrutar del embalse. Y por supuesto, ¿verdad?, ser responsable de las operaciones. Lamentablemente, fíjate, la anécdota más grande que tenemos es que una vez nos metimos por el túnel, la cerramos. Nos metimos para el túnel para ver cómo estaba eso por dentro. Nos metimos. Bueno, imagínate tú que de uno nos botaron, nos mandaron a botar, porque primero que ya estábamos haciendo algo peligroso, ¿no? Que la compuerta se pudiese reventar en cualquier momento. Pero también nos dimos cuenta de algo, de que las condiciones dentro del túnel son muy malas. Ya lo que es la parte del acero ya se ve con un efecto abrasivo del agua sobre el concreto. Las compuertas prácticamente están selladas por dentro. La cantidad de caramas, palos, troncos, de todo tipo de desechos que le llegan a él, la tienen tapada. Eso es peligrosísimo. Y bueno, quizás la anécdota que más recordamos, que nos iban a votar por ese hecho, ¿no? Sin embargo, al final se dieron cuenta de que teníamos razón, de que había que operar el embalse, pero ya fue tarde, lamentablemente fue tarde. Bueno, nos encontramos desde el embalse de ingeniero Víctor Martínez Vila con el ingeniero Nilson Rodríguez, con quien estamos conociendo un poco acerca de esta obra, las condiciones actuales en que está y también cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para su recuperación y bueno, sacarle provecho a esta maravillosa obra que también tiene un alto valor patrimonial para nuestro municipio, Alberto Adrián.